Les doy la bienvenida a un nuevo seminario interno del IEP. Hoy me acompaña Gustavo Schatzman, que es consultor en el Instituto para la Integración de América Latina, investigador del IEP. Nos va a presentar su documento de trabajo recientemente publicado en nuestra página web. Se llama Nuevos vientos comerciales para América Latina, pero no para todos lados. Gustavo, te escuchamos. ¿Puedes presentar? Bueno, espérenme un segundo. Bueno, eh, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, la idea era contarles un poquito este trabajo que, bueno, es un tema en el cual estuve trabajando parte al final del año pasado y en el primer semestre de este, y tiene que ver con un tema que seguramente todos conocen en distinto grado, digamos, de profundidad, que es el impacto de los cambios en los precios de las commodities para los distintos países de América Latina y el Caribe. Bueno, en particular el ciclo actual, digamos, si es que esto puede llamarse así, o la coyuntura actual. Esto está hecho con datos al cierre del primer semestre del año. Uno podría decir que de ahí para acá ha habido algunos cambios más o menos menores, esto es, los precios de los alimentos y minerales que venían subiendo fuerte. Bueno, esas subas se moderaron un poquito y, y algunos precios cayeron eh, levemente, como es el caso, bueno, lo que más compete a la Argentina, como es el caso de la soja, y también pasó algo parecido con el cobre y el mineral de hierro. Y apareció un nuevo fenómeno, y es que la suba de precios del petróleo, que venía siendo relativamente tímida en la primera parte del año, hacia mediados de año se puso un poco más fuerte, y en los últimos 2 meses este es probablemente uno de los principales fenómenos de, del último tiempo. Bueno, así que digo, esta última parte no la llegamos a agarrar, pero digamos la tendencia de alguna manera es bastante parecida. Entonces, en el trabajo, en una primera parte, trato de hacer algunas cuestiones vinculadas con una comparación con el anterior ciclo, digamos que fue el de 2008-2012. Y luego, bueno, ponemos un poco el zoom o hacemos doble clic en la agenda 2020-2021 y, bueno, cuál es el impacto para los principales países de la región. Así que, bueno, empezando, bueno, y agregando, por supuesto, que este es un tema absolutamente tradicional y antiguo y recurrente en la literatura, tanto la literatura más académica como más vinculada a política económica en América Latina en los últimos 100 años, digamos, ¿no? Desde Previch para acá. Y, bueno, recurrentemente los diferentes ciclos bueno, tienen obviamente características distintas. Bueno, Gustavo, entonces, sí, un detalle. ¿Querés cliquear para que se agrande la pantalla ahí sí, 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 abajo? sí, ahí estoy. Claro, Dale, lo que gracias. sí, que si alguien quiere hacer un comentario, háganlo por el micrófono, porque cuando pongo en formato presentación, si alguien chatea, no lo vea. Bueno, entonces, como decía recién, ¿no? Digamos, este tema de los vaivenes de las commodities, o en alguna versión antigua o primaria de la literatura se hablaba de la lotería de las commodities, ¿no? Digo, en esta idea de lotería es que a priori es un hecho exógeno para los países. Creo que en algún
paper de Díaz Alejandro y compañía, digamos, analizando temas de los años 30, es el que introduce, digamos, esta categoría, ¿no? Y bueno, entonces si uno mira la trayectoria de América Latina a lo largo de vuelta de 100 años, uno encuentra, esperablemente, digamos que hay una alta correlación entre lo que pasa con los precios de las commodities y lo que pasa con la performance de la región, ¿no? Digamos, bueno, todos hemos leído y escuchado sobre, no sé, la crisis de los años 30 y el fin del modelo agroexportador y demás. Bueno, digo, todo eso obviamente empieza ahí la parte mala, digamos, porque también la parte buena anterior del modelo agroexportador y demás, bueno, tiene que ver con el ciclo de alza vinculado con Inglaterra, etc. Bueno, viniendo un poco más acá, también seguramente hemos leído, y los que tenemos algunos años más, algo podemos recordar de el ciclo de la crisis de los 70, o básicamente del 73, si bien para la región eso tiene una parte buena, que es, bueno, el techo al que llegan los precios de algunas commodities agropecuarias, y tiene una parte mala, que es el techo al que llegan los precios del petróleo, del cual buena parte de los países de América Latina eran en aquel momento fuertes importadores netos, ¿no? Brasil en primer lugar, Argentina, si bien no tan importador neto como Brasil, pero también importador neto en aquel entonces, y obviamente algunos ganadores, como ser Venezuela, Ecuador y en menor medida Colombia, y creo que México también en aquel entonces. Bueno, y este ciclo de los años 70, como seguramente también muchos conocen, bueno, la contracara de eso terminó siendo el auge de los petrodólares, el endeudamiento de fines de los 70 y la crisis de la década perdida en la década del 80, etcétera, con lo cual, digamos, toda esa historia del dinamismo de precios de los 70, por un lado, para los productos agropecuarios tiene muy corta vida. Cuando uno mira la serie, ahora la vamos a ver enseguida, es un pico, es una montañita como la que dibujan los chicos, ¿no? Digamos, sube rápido y cae rápido, así que digo, es un ciclo que no dura, y además tiene la parte mala, digamos, que vinculada a esto con, digo, ganás por el lado de exportaciones, pero perdés por el lado de importaciones, con lo cual para muchos países el saldo es negativo, o en todo caso es neutro. Bueno, y el otro ciclo más reciente, que seguramente todos recordamos bastante mejor, es el de 2008-2012, ¿no? Ahí algún cálculo que hicimos para algún trabajo del BID del año pasado, daba algo así como que la región América Latina en su conjunto tiene un shock positivo de precios acumulado, digo, cuando digo neto, ¿no? Esto es lo que ganás por exportaciones menos lo que perdés por suba de precios de importaciones, y daba un número relevante, 14 puntos del producto en 5 años, ¿no? Promedio para la región, tomando como referencia, bueno, un momento de precios malos como fue el año 99-2000, pero digo, en cualquier caso, el ciclo 2008-2012 es un ciclo relativamente importante, ¿no? Digo, en términos cuantitativos, que dura bastante tiempo, dura 4 o 5 años, ¿no? Cuando uno mira la historia reciente de América Latina, vinculada, si queremos, a la política, uno encuentra con que a todos los gobiernos de América Latina en ese ciclo les va bien, ¿no? Le va bien a los Kirchner, le va bien a Lula y Dilma, le va bien al Frente Amplio en Uruguay, le va bien a Chávez Maduro, le va bien a Correa, le va bien a Evo Morales, ¿no? Por supuesto, la política tiene otros aditamentos y condimentos, pero está claro que el viento juega a favor de las economías de la región en 4 o 5 años, y eso hace que los ciclos políticos sean, bueno, con sus vaivenes y sus diferencias nacionales, sean exitosos. Bueno, y cuando ese ciclo se agota hacia 2013-2014, bueno, como vamos a ver enseguida, y seguramente buena parte de los que están acá recordarán, bueno, el ciclo que vino después de esos gobiernos o de los que le siguieron,
bueno, fueron bastante menos exitosos, por no decir en algunos casos no exitosos. Bueno, y este es un dato, digamos, que encontré hace poco de, bueno, la base esta que tiene Orlando Ferreres, ¿no? De datos del largo plazo, ¿no? Esto es los términos del intercambio durante 150 años, esto es solo para Argentina, pero uno podría pensar que los términos de intercambio para América Latina también de largo plazo no son demasiado diferentes, tal vez sacando algún caso puntual de Venezuela y tal vez Chile, y uno encuentra con que, bueno, los vientos de cola de la región o de Argentina fueron el centenario, 1910, ¿no? Digo, el ciclo de la economía agroexportadora, que llega a su pico en 1910, después viene la Primera Guerra, ¿no? Digamos, ahí ya la cosa se empieza a complicar un poco. El otro momento de auge de precios es el 45 o el 46, ¿no? Digamos, el final de la guerra y la época dorada, digamos, del primer peronismo, pero fíjense que estos dos ciclos de términos de intercambio son los dos también montaña, ¿no? Suba y no duran mucho y son seguidos por fuertes caídas. Bueno, y el ciclo más reciente, que es este de 2008-2012, es un ciclo que es mucho más largo, que si bien tiene una caída posterior, la caída no es una caída dramática, importante como las anteriores, y que obviamente tiene que ver con un cambio estructural que hay en la economía global de aquel entonces, que todavía nos acompaña, que es el fenómeno China, ¿no? Digamos que era un jugador inexistente en el comercio internacional hasta más o menos el año 2000, y que a partir del 2000 se transforma en un jugador de primera línea y pasa a ser hacia 2010 el primer exportador y importador mundial. Bueno, buena noticia para América Latina, tenés un comprador que antes no estaba, entonces, bueno, los precios obviamente se van a ir para arriba. Bueno, y esto entonces, digo, encontré ahí algunas tapas de The Economist, no están en el trabajo, digo, esto es más una cosa más periodística, digo, encontré 3 tapas de The Economist de esta época, 2009-2010, ¿no? Como todos saben, The Economist no es una publicación que le dé demasiada importancia a América Latina, y mucho menos para darle la tapa, sin embargo, le da 3 tapas en 2 o 3 años, diciendo América Latina se va para arriba, ¿no? Y esto era un poco la sensación que había en aquel entonces, no solamente por el tema de precios, pero digo, uno podría decir que los precios eran una condición necesaria, y había, bueno, Luis Alberto Moreno, que en aquel entonces era presidente del BID, escribe una nota en el Financial Times, ¿no? 2010 se viene la década de América Latina, ¿no? Quiero decir, más allá de que uno tiene la ventaja del diario del lunes y poder ver estas cosas con otra perspectiva, digo, esto es como para decir, así se veía América Latina en este entonces, ¿no? Desde distintas visiones, digo, había optimismo sobre lo que se venía, y cuando uno mira el crecimiento comparado de América Latina en no sé, los 10 años que van del 2004 al 2013, uno encuentra con que, bueno, a partir del 2008-2009, América Latina toma la velocidad de crecimiento de la región, pasa a ser importante, obviamente no llega al nivel de lo que es Asia, pero estamos de alguna manera debajo de Asia, ¿no? Digamos, está Asia con China, Vietnam, Corea, etcétera, y América Latina de alguna manera pidiendo pista. Bueno, y esto a partir de 2013-2014, bueno, salimos de la pista y volvemos a la pista anterior, digamos, ¿no? Que es la pista de un continente en su conjunto, con obviamente diferencias nacionales que no están en los que mejor le va, ni muchísimo menos, ¿no? Y es un poco bueno, una década de bajo crecimiento para la región en su conjunto, ¿no? Digo esto que a principio de la década parecía como un buen escenario, bueno, ese escenario deja de serlo, y bueno, terminamos con una performance fuertemente mediocre, con la característica de que los peores alumnos, digamos, de esa segunda
década del siglo son los grandes. Argentina, Brasil, México y Venezuela, digamos que obviamente es un caso distinto, pero todavía de alguna manera sigue siendo uno de las grandes economías de la región, ¿no? Y bueno, algunos, caso de la Argentina, tienen su segunda década perdida, ¿no? Digo, década 2010-2020, y aún si uno deja 2020 de lado, porque obviamente no es un momento normal, bueno, 2010-2019, crecimiento de PBI per cápita, Argentina 0. Brasil apenas por arriba de 0, México un poquito por arriba, a quienes le va bien en esa época, en esa década, y no tan bien, pero mejor, a Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, Chile, ¿no? Digamos los países más chicos, con lo cual los grandes mueven la aguja, a toda la región le va mal en esa década. Bueno, yendo más al tema del trabajo, ¿no? Cuando uno mira 20 años de precios de las principales commodities, fuente Banco Mundial, etcétera, bueno, encontramos, ¿no? Acá está el pico de 2008, que se interrumpe por la crisis de Lehman Brothers, pero de alguna manera vuelve hacia 2010 y se mantiene hacia 2012-2013. Bueno, encontramos con que hacia mediados, fines de 2020, bueno, se empiezan a recuperar los precios de las commodities, ¿no? Fíjense que el petróleo viene bastante más abajo, es la que menos dinamismo tiene y es la que más había caído en el 2020, acuérdense, si mal no recuerdo, 14 de abril del 2020, precio del petróleo negativo, ¿no? Digamos, si quieren una nota de color, digamos, bueno, y que tiene que ver con la característica del negocio petrolero, etcétera, pero digo, el petróleo sufre mucho más que las demás commodities, la crisis del COVID, bueno, básicamente si los barcos no se pueden mover, las personas no se pueden transportar, los colectivos no funcionan, los autos no los podemos usar, los aviones no vuelan, obviamente la demanda de petróleo se va al piso y por eso es el más afectado, y en esto, bueno, la gente ante la pandemia, con más o menos cuarentena, la gente sigue comiendo, China se recupera rápidamente, con lo cual eso tira para arriba los precios, primero de los metales y luego los de los alimentos. Ahí nota el pie, Chile es como que acierta el pleno, porque el cobre es algo así como, dentro de los minerales, el producto más favorecido por todo este tema de la transición energética, etcétera, que es de alguna manera intensiva en cobre, ¿no? Bueno, ahora bien, una cuestión importante, ¿no? Digamos, cuando miramos acá, uno puede encontrar con que, de alguna manera, varios de los precios de las commodities están casi volviendo a los niveles de 2011-2012. Esto es, estamos sacando el petróleo, que es un caso particular, acuérdense, 2008-2009 el petróleo llega a 150, pero eso también es un fenómeno muy, muy de corto plazo, pero si uno mira acá, encuentra con que minerales y alimentos casi llegan a niveles parecidos a los de 2010-2012. ¿Sí? Sin embargo, y digo esto, es algo que muchas veces discutimos con algunos colegas y demás, ¿no? Digo, uno, por supuesto que en la Argentina está muy acostumbrado a deflactar las series por el tema de la inflación. Bueno, cuando miramos precios internacionales, a veces tendemos a pensar que en el mundo hay inflación cero en términos de dólares, ¿no? Y cuando lo pensamos un poquito, decimos, che, pero en el mundo la inflación internacional es baja, no ahora, digamos, pero digo, sacando la coyuntura actual, es entre 2 y 3% anual. Con lo cual, en 10 años tenés 25-30%. Con lo cual, si vos querés comparar los precios del 2020 con los precios del 2012, tenés que tener en cuenta que en el medio tenés 25-30% de inflación acumulada. Esto es, $100 de 2012 son 120 para tener lo mismo. En el 2020 tenés que tener 20 o 30% más arriba, ¿sí? Con lo cual, esta idea que tenemos acá de estamos volviendo a los precios de 2011-2012, nominalmente puede ser, en términos reales estamos bastante más abajo, ¿no? Digo, para llegar a esos precios nos faltan, en el caso de energía, 56% de aumento nominal, ahora con la suba probablemente un poco menos. En alimentos estamos todavía 25% más abajo,
y en minerales 22% más abajo. Quiero decir, estamos en una época de precios buenos, pero están todavía bastante más abajo de los de 2011, 2012 en términos reales, que es como uno debería mirar estas cosas. Y en una serie más larga, creo que esto circuló por Twitter el fin de semana y hay toda una discusión sobre cómo se deflactan las series, porque también cuando uno mira 40 o 50 años de precios internacionales, también, además digo, no es obvio qué series hay que usar para deflactar, ¿no? Entonces algunos usan la inflación norteamericana, que sería de alguna manera una proxy de la que podríamos llamar la inflación internacional, y otros usan un índice de productos manufacturados que, Pomol mediante, tienen precios decrecientes en el mediano plazo, así que hay resultados para lo que uno quiera, pero en cualquier caso, si uno compara, en este caso alimentos, con los de los años 70, bueno, estamos muy lejos, ¿no? Digamos, en términos de valores reales. Bueno, mirando entonces un poco los principales 20 o 25 países de América Latina, una de las cosas que hice en el trabajo era decir, bueno, a ver, ¿cuál es la relevancia de las commodities en la exportación e importación de cada uno de los países? Ejemplo, ¿no? Acá tenemos México. Bueno, México es un fuerte exportador de manufactura, maquila, bueno, lo que uno quiera, no es en las cuentas externas mexicanas, las commodities no son una variable relevante, sí lo son en Ecuador o en Jamaica, y Argentina probablemente es un caso más o menos intermedio, ¿no? Y en importaciones, en general, bueno, importamos manufactura, que es lo que no sabemos hacer, amén de algunos países que importan petróleo, caso de la Argentina o de los de América Central, o Venezuela, que exporta muchos commodities, pero importa muchos alimentos y minerales, ¿no? En promedio, ponderado, América Latina, la mitad de las exportaciones, un poquito menos, son commodities, y un cuarto de las exportaciones, perdón, y un cuarto de las importaciones son commodities. ¿Sí? Entonces, lo que traté de hacer en el trabajo es, bueno, ver esto que decía recién, ¿no? Cómo se componen las exportaciones de los distintos países, y dentro de esos qué tipo de productos exporta e importa cada uno, sabiendo que, como veíamos recién, las matrices, tanto agregadas como más micro, son diferentes, que las economías, algunas son más abiertas y otras son más cerradas. Caso, no sé, Argentina, Brasil están entre las más cerradas, y Ecuador, Colombia, Perú o los centroamericanos o Uruguay, economías más chicas o más abiertas. Por lo tanto, en las más abiertas los shocks positivos o negativos se amplifican, y en las economías cerradas los shocks tienen menos impacto macroeconómico. Bueno, y que en algunos casos estos shocks pueden tener algún impacto fiscal mayor o menor, ¿no? Sea porque, caso Venezuela o caso Chile en menor medida, y en menor medida todavía Argentina, el Estado participa de las exportaciones, sea porque la empresa o una parte de las exportaciones son estatales, tipo PDVSA, o en el caso de la Argentina, digo, el Estado no es un exportador relevante, pero retenciones mediante es un socio de los exportadores, y esto tiene un efecto fiscal positivo, como sucedió en la Argentina en este año, ¿no? Bueno, entonces lo que hice, como decía hace un rato, es tomar la estructura de exportaciones e importaciones de los distintos países de la región para año 2019, ¿no? Dividiendo en energía, alimentos, minerales y otras materias primas. Y lo que hice entonces es comparar 2020 con 2019 y 2021 con 2020, y en función de esto tratar de precios mediante, tomando los precios mensuales, estimar la ganancia o pérdida
¿no? Digo, las ganancias por efecto precios de exportaciones y las pérdidas por efecto neto, efecto precio de importación, y todo eso da un efecto comercial neto anual, y en todo caso después medir eso contra el Producto Interno Bruto en dólares de cada país para, bueno, saber esta ganancia o pérdida en términos comerciales, cuánto le pega a favor o en contra en términos del PBI, en todo caso en términos de la población, bueno, puesto en símbolos, ¿no? Lo que llamaríamos ganancia comercial neta, sería esto como cuánto aumentan las exportaciones por efecto precio, tomando fijas las cantidades, comparando con el precio del año anterior, tanto para exportaciones como para importaciones, y por diferencia sacamos un resultado neto, y después esto compararlo con el Producto Interno Bruto en dólares, nominales, corrientes, y lo mismo con la población. Bueno, los resultados son estos que aparecen acá. Para el año 2020, la región en su conjunto tiene un pequeño shock positivo, que tiene que ver con que los precios de los cuando hablamos de importables, es como importables o exportables, es solamente de commodities, ¿no? Bueno, la caída de precios de importaciones es mayor que la caída de precios de exportaciones, con lo cual tenemos un ahorro neto o una ganancia comercial, llamémosle, de 11.000 millones de dólares para el conjunto de la región. Esto es, bueno, creo que está en la slide siguiente, 0.2 o 0.3 del Producto Interno Bruto, digo, poquito. Y en lo que va del año, anualizando los valores del primer semestre, esto es suponiendo que en el segundo semestre mantenemos precios parecidos a los del primer semestre, la región tendría una ganancia neta de 57.000 millones de dólares. Esto es, suben los precios de los exportables más que lo que suben los precios de los importables. Si lo comparamos a nivel de las distintas regiones, ¿no? Mercosur, andinos, metiendo dentro de andinos a Chile y Venezuela, digamos que en algún momento todos fueron parte del pacto andino, ¿no? Después Chile se salió, Venezuela también se salió, digamos, pero para sumarlos como regiones, bueno, uno podría decir que tanto el Mercosur como los andinos son ganadores netos, y los centroamericanos, tanto del continente como el Caribe en su conjunto, son perdedores netos, básicamente porque son importadores netos de petróleo, además que en buena parte de los casos son o exportadores de manufactura de maquila, como ser El Salvador, Honduras, Guatemala, o son países que viven del turismo, como ser los del Caribe, que, digamos, acá estamos hablando de bienes, así que perdieron por esto más todo lo que perdieron por el turismo, ¿no? Digamos que estaría fuera del análisis. Bueno, entonces digo, acá nos da los 160.000 millones de ganancia comercial y los 103.000 de encarecimiento de importaciones. Bueno, acá lo que decía recién, los efectos netos nos dan de alguna manera estos números, en los cuales, bueno, América Central y México también, que México históricamente fue exportador de petróleo y hace unos 5 o 6 años pasó a ser importador neto de petróleo, cosa que yo desconocía. Cuando vi los números me llamó la atención, chequé que fuera así, de hecho hasta hablé con algún colega mexicano que tenía más los números en la cabeza, y efectivamente me comentaba que esto pasó a ser así ahora desde el año 2012 o 2013. Bueno, con lo cual las ganancias de la región, bueno, no se reparten de manera equitativa, digamos, o igual entre todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, y en términos de cuál es el impacto, digamos, de esos números para los principales países, ¿no? Si uno compara 2021 contra
2020, bueno, el gran ganador es Chile, que bueno, tiene una de las commodities cuyo precio más subió y además tiene una economía relativamente o bastante abierta. Argentina, Brasil son ganadores, pero como el sector exportador es bastante menos relevante, el impacto no es tan significativo. De todos modos, bueno, 1,8 del producto, bueno, no es poco, si uno tiene en cuenta que la Argentina este año, mal o bien, va a crecer entre 8 y 9%, digo, más allá de rebote, no rebote, digo, bueno, 1,8 es un número relevante, si bien la aguja, por supuesto, pasa por otro lado, bueno, y a toda América Latina le da 1,4 de crecimiento adicional, digamos, por suba de precios. Bueno, y cuando uno mira el Caribe y América Central, bueno, son todos perdedores, sacando Trinidad y Tobago, que es, bueno, un país, es una especie de Venezuela, ¿no? Digamos, es un exportador o un mono exportador de petróleo. Bueno, y cuando miramos, entonces decimos, bueno, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en el 2021? Cuando acumulamos los dos resultados, fíjense, por ejemplo, no sé, el caso de Venezuela. Venezuela es perdedora en el 2020, tengan en cuenta que en el 2020 el petróleo todavía estaba a niveles de, no sé, 40, 45 dólares hacia fin de año. En el 2021 aparece como ganador porque el petróleo se recuperó y probablemente si hacemos los números ahora, 5.700 sea 7.000 u 8.000. Bueno, todavía Venezuela respecto al 2019 todavía es relativamente perdedor y, bueno, los países más grandes, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, etcétera, aparecen como beneficiarios. Piensen que acá el impacto 2020-2021 es comparado con los precios de 2019. Esto es, sumamos sumamos 2021 y sumamos dos veces el 2020, porque el 2021 está comparado respecto de 2020 y no de 2019. Bueno, y ya para ir terminando, si comparamos con a nivel per cápita, esto es, bueno, a cada latinoamericano cuánto le tocó de esta bonanza, bueno, nos damos cuenta que los valores son bastante poco relevantes. En el caso de la Argentina, 150 dólares anuales per cápita, ¿no? Quiero decir, bienvenidos, pero la mayor o menor ventura de nuestros países y de nuestros procesos políticos, etcétera, claramente no pasa por acá. Bueno, y conclusiones, ¿no? Bueno, nuevamente la lotería de las commodities juega esta vez, pareciera estar dando un resultado positivo, pero no muy relevante. ¿No? Digo, todavía estamos lejos de los valores de 2008-2011 y de acuerdo a los especialistas en commodities y los analistas de este tipo de mercados, no da la impresión que vayamos a volver a esos niveles. Algunos son perdedores netos, como América Central, otros como Uruguay, ¿no? Quedan de alguna manera equilibrados, ganan por un lado, pero pierden por otro. Obviamente los impactos son relevantes desde el punto de vista de balance de pagos, ¿no? Podríamos decir como argentinos, y la Argentina tuvo este año un shock positivo de 10.000 millones de dólares, ¿no? 10.000 millones de dólares. No es muy relevante en términos de Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cuánto sería el tipo de cambio en la Argentina actual si hubiéramos tenido 10.000 millones de dólares menos? Bueno, no lo sabemos, pero probablemente el problema de tipo de cambio que tiene la Argentina, de inflación, bueno, hubiera sido seguramente mayor, y así como tuvimos un shock positivo comercial, balance de pagos, etcétera, tenemos también un efecto fiscal positivo, ¿no? Digamos, en toda esta discusión que había estos días también sobre el déficit y demás, ¿no? Cuando uno mira a los analistas de cuentas fiscales, te dicen, bueno, pero mira que acá tenés no sé cuántos miles de millones de pesos por retenciones que no estaban
previstas en el presupuesto que se hizo el año pasado. Bueno, esto fue buena noticia para las arcas fiscales. Bueno, y de todos modos, uno mirando hacia adelante podría decir que la tendencia alcista parecería haberse agotado, ¿no? Si bien no se prevé una vuelta a los niveles, si queremos, anteriores a 2008-2011, habida cuenta de que la locomotora de este proceso, más allá de que juega la política monetaria norteamericana y distintas cuestiones, bueno, China, si bien no viene creciendo al 8 o al 10, está creciendo al 6 o 7, y eso en buena medida sostiene los precios de algunas cuantas commodities, bueno, sobre, qué sé yo, productos específicos como ser, no sé, el cobre pareciera ser un ganador, el petróleo pareciera ser un ganador de corto plazo, pero no de largo plazo, por todo el tema de la transición energética, y en todo caso para la Argentina, soja y maíz, bueno, tenemos un poco de cada lado, ¿no? Esto es, ¿qué va a pasar con el consumo de carne a nivel global? Bueno, no está del todo claro. Los optimistas dicen el mundo está pasando de proteína verde a proteína roja, con lo cual vamos a poder vender más, y otros dicen, pero mirá que la gente en un futuro no muy lejano va a dejar de comer carne, y si ven los diarios de estos días, la cumbre de Glasgow y demás, está todo este tema de el efecto ambiental de la ganadería, bueno, etcétera. Así que uno diría, seamos, moderemos el optimismo por ese lado. Así que bueno, acá termina el trabajo. Creo que está disponible el documento para los que quieran ver alguna cosa con más detalle. Y bueno, no Muchas sé. gracias, Gustavo. Muchas gracias, muy interesante el análisis de tu trabajo, y sí, está disponible en la página web si quieren ver algún detalle. Y si quieren abrimos un espacio de preguntas o de comentarios para Gustavo. Ahí Eve lo mando el link, si quieren verlo. Sí, Saúl. Sí, bueno, buenas tardes. Muy interesante, muchas gracias por la presentación y el trabajo. Siempre es refrescante una presentación que hable de la realidad, digamos, de los números y de variables tan importantes para Argentina como los trenes de intercambio, ¿no? Tengo un par de preguntas, una muy específica. ¿No es la ganancia del intercambio la definición usual lo que calculaste? Porque solamente estás tomando el efecto del cambio en los precios de las commodities, ¿correcto? Uh-huh. Ok. Y la otra pregunta, esta es más conceptual, ¿no? Vos que estás estudiando este tema y creo que lo estás mirando desde hace tiempo, tenemos estos ciclos que tienen tanto impacto, ¿no? En la Argentina, ¿no es cierto? Y en otros países de la región. Y a veces no es claro, a ver, identificar qué lo provoca, ¿no? Está el tema de China, ¿no? O sea, no sé si podés volver por ahí a algunas primeras filminas donde mostrabas el crecimiento de las distintas regiones, que había dos filminas, ¿no? La del primer periodo, Sí, el sí, ciclo alcista, claro. y el otro, ¿no? Cuando se Sí. plancha, digamos, el crecimiento en la región. Y ahí, no sé, pasó rápido, entonces no me quedó claro qué es lo que explicaría la fase baja, de baja del ciclo. Acá está la parte alcista y ahí tenés que un crecimiento impresionante. Es una menor tasa de crecimiento lo que tenés en la fase posterior de Asia, digamos, o de China. ¿Cómo lo explicarías? Porque la política monetaria no cambió. Porque la otra candidata es, bueno, baja las tasas de interés, eso tiene un impacto sobre los precios de las commodities. ¿Por qué se agota o por qué se revierte esa alza? Uh-huh. Esa es una pregunta. Dale, dale, Bueno, dale, está bien. dale. Bueno, no sé cómo es la metodología acá, si contesto esto o recibimos algún comentario más, no sé cómo. Gustavo, en general vamos contestando una a una las preguntas. Bueno, sí, sobre lo primero, sí, efectivamente lo que acá yo llamo ganancia del intercambio es
la ganancia del intercambio derivada de el cambio en los precios de las commodities, digamos, suponiendo Q constante, bueno, que vendiste más caro, ganaste, vendiste más barato o compraste más caro, perdiste, ¿no? Perdiste, ganaste, obviamente entre comillas. Y después sobre lo segundo, a ver, acá la idea de poner este gráfico, y el siguiente, acá hay una hipersimplificación y es suponer que, a ver, primero que esto es una región, ¿no? Y en una región está Argentina, que tiene su agenda particular, está Chile, que tiene la suya, está Venezuela, que tiene la otra, Brasil, que tiene la suya, México, ¿no? Digamos, así que cuando uno mira qué pasó con una región, está suponiendo que el promedio es el que manda, lo cual no es más que una suposición. Uno puede decir, bueno, esta es la tendencia. América Latina le fue bien en, no sé, 2005 al 2012. Bueno, probablemente, digo, en la Argentina pasaron cosas que no pasaron en Brasil y diferentes a las que pasaron en Venezuela, ¿sí? Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es, bueno, acá estamos de vuelta en esta hipersimplificación, suponiendo que a la región le fue bien porque tuvo viento a favor o viento de cola, ¿sí? Ahora, por supuesto que hay otras variables. Digo, acá no aparece la tasa de interés internacional, o si aparece está metida dentro de los precios de las commodities, ¿no? Digamos que, por supuesto, hay una relación, y mucho menos las políticas económicas de los diferentes países, ¿sí? Entonces esto es una tendencia. Bueno, la tendencia es América Latina le fue bien en estos 8 o 10 años, en promedio le fue bien a los países más grandes, que son los que inevitablemente mueven la aguja, y entre comillas, da la casualidad que cuando los precios se planchan y se van para abajo, al conjunto de la región le empieza a ir menos bien, o los principales países de la región le empieza a ir menos bien. No sé, el caso de la Argentina, que seguramente todos conocemos, es bastante obvio que desde el 2011, 2012, 2013, a la Argentina le empezó a ir mal. Ahora, ¿le fue mal solamente porque los precios de las commodities ya no eran tan buenos? Y bueno, uno conociendo a Argentina podría decir, bueno, no solamente por eso. Ahora, eso fue un factor relevante. Ahora, da la casualidad que también le pasó algo parecido a Brasil, le pasó algo parecido a Venezuela, que tuvo también su agenda particular, y le pasó algo parecido hasta, no sé, Chile, que fue claramente la economía más exitosa de América Latina en 30 años, por lo menos en términos macro. Bueno, a partir de 2013-2014 ya no le fue tan bien, si bien le fue bastante mejor que a Argentina y a Brasil. Perdóname, Gustavo, no. Mi pregunta era, está claro que los términos de intercambio tienen un efecto importante en esta región. La pregunta era, lo que vos ves en este segundo gráfico de crecimiento, es que el crecimiento no es mucho menor en Asia Oriental, ¿no? De lo que era en el gráfico anterior. Y sin embargo, los precios de las commodities caen ahí. O sea, ¿entendés cuál es la pregunta? ¿Cómo se explicaría esa reversión del alza si el crecimiento, si China siguió creciendo? ¿Entendés? Esa es la duda que tengo. No es una pregunta fácil, probablemente, pero bueno, es una inquietud que uno tiene, ¿no? Porque si uno quiere hacer proyecciones, sería interesante poder tener un modelo de qué determina los términos de intercambio, ¿no? Los precios de las commodities. Sí, bueno, ahí entramos, si querés, a ver, ten en cuenta que en el medio tenés, qué sé yo, Lehman Brothers, ¿no? Que si querés acá aparece con cierta nitidez, ¿no? 2008, 2009, 2010, y China ya, después de Lehman Brothers, ya no crece al 9-10, sino que pasa a crecer al 6-7, 7,5, ¿sí? Con lo cual, bueno, ¿no? Y qué sé yo, todos los Dani Rodrik y demás que hablan de la fin de la hiperglobalización, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuándo se terminó la hiperglobalización? En el 2008-2010. Después, ¿no? Si mirás comercio mundial 2010-2020, creo que crece casi nada, ¿no? Por eso no sé, 2020, ¿qué pasó? No se terminó la globalización, sino que ya se había terminado antes, por lo menos la hiperglobalización, ¿no?
Así que yo supongo que de alguna manera es ese fenómeno. Por supuesto que a Europa le empieza a ir más o menos mal, ¿no? Estados Unidos también baja un poquito. Bueno, todo eso hace que los precios de las commodities ya no sean el pico que eran antes, si bien no caen tanto, ¿no? Y no caen tanto porque atrás está China, que si bien no crece al 10, crece al 6 o 7. Entendí, entonces la hipótesis explicativa sería la desaceleración de China, básicamente, Sí, ¿no? sí, sí, de alguna manera. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, Gustavo, te quería preguntar si hay alguna, no sé, en la literatura que hay sobre el efecto amplificador que tiene la variación de términos de intercambio. Si decís, ponele, 2021 es tiene 2% el efecto directo sería 2% mayor ingreso en términos de PBI. La literatura debe haber estudiado eso. ¿Qué otras cosas se supone que pasan y cuánto termina impactando en el PBI? Eh, bueno, sí, efectivamente es un buen punto, ¿no? Y hasta uno dándole una vuelta más a lo que vos decís, y uno diría, bueno, a ver, ¿cómo aprovechan los países la bonanza? ¿No? Esto es, bueno, se subió el precio del cobre o el petróleo, que además son no renovables, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con esto? No sé, Guyana, ¿no? Un país chiquitito, etcétera, históricamente pobre. Ahora creo que, no sé, creo que hubo un año que Guyana creció el 40 o 50% en el producto, ¿no? Digamos, porque descubrieron no sé qué reservas, así, una cosa extraordinaria. Bueno, ¿qué hacemos con esto en términos de la sustentabilidad futura? Entonces, ¿cómo eso le pega a, no sé, la inversión? Y en todo caso, en cabeza de quién está, de quién es el recurso, ¿no? Si el recurso es público o es privado, ¿no? Digamos, porque si es público, tenés doble beneficio, tenés divisas y tenés brecha fiscal, digamos. Sí, es un buen punto de, bueno, pensar cuál es el efecto multiplicador de eso. Eh, Probablemente es un tema para mirar, qué sé yo, de vuelta, mirando la economía real de Argentina. Uno sabe que cuando suben los precios de las commodities en Córdoba, Santa Fe y demás, tenés un boom de, no sé, construcción, porque los chacareros ahora embolsan más guita y con esa guita tienen que hacer algo, entonces compran maquinaria agrícola y con la guita que les sobra construyen departamentos en Rosario, ¿no? O bien compran no sé, campos o lo que sea, con lo cual, como vos bien decís, hay un efecto multiplicador secundario, ¿no? Digo, no solamente la guita que te tiraron por la cabeza, sino que buena parte de esa guita vos se la, no sé, aumentó la demanda de camionetas, ¿no? Y eso genera un efecto derrame positivo hacia otro sector, digo, sea metalmecánica, sea construcción, etcétera. Sí, es un buen punto. Tal vez habría que buscar qué antecedentes metodológicos hay y eventualmente, no sé, matriz de insumo producto, ¿no? Digamos, esas cosas como para tratar de mirarlo más en detalle. Yo por lo menos no encontré de eso y de hecho cuando fue el auge de 2008-2012 hubo varios trabajos que hizo la red de Mercosur, ¿no? de Andrés López y compañía, Ramiro Elbreu, Rosenbursel, etcétera, y lo más que encontré de eso fue, no sé, impacto fiscal y alguna otra cosa, pero creo que es un buen punto lo que vos decís, que estaría piola mirar hasta como cuestión metodológica, sabiendo que, digo, sea para arriba o para abajo, es un tema no menor para países como los nuestros. Bueno, creo que ya estamos, así que les agradezco a todos. Muchas gracias, Gustavo, por acceder a participar y nos estamos viendo en el próximo.
Bueno, gracias Daniela, gracias por los comentarios y bueno, cualquier cosa nos comunicamos. Dale. Adiós. Gracias, Gracias. Gustavo. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Adiós.